Mientras se conectan más personitas, porfa, escríbanme en el chat. mm, en que si ya empezaron con Datacamp, en qué capítulo van, pues no importa acá, no, no, vas atrasado, no, no vamos a hacer eso, solo como para hacer un sondeo de cómo vamos en los capítulos de Datacamp y los que no están en esta beca de Datacamp también nos dicen, porfa, anímense, díganme, las leo. En qué capítulo van de Datacamp? Tranquila Camila, súper bien que ve avanzando tu ritmo. Obviamente si tienes alguna duda, pregunta, lo que sea, para eso está el Slack. Nos vamos como contando si tienes alguna inquietud. Mm, por ejemplo, Elizabeth va en el curso de Python para Data Science, está súper bien, de acuerdo al cronograma. Paola va en Introducción a NumPy. Sara está en la de Platzi y está adelantando la introducción y algunos de SQL. Súper bien, pues creo que con esta charlita y con este encuentro vas a poder conocer más de Python y te va a ayudar pues si de pronto en el futuro quieres hacer esos cursos. El cronograma lo enviamos por el... Camila, porfa, decime si vos estás en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, entonces como no estás, ya voy a mandar... Camila, ¿y vos sos de Platzi o de Datacamp? Si puedes poner el audio, yo creo que sí te da para hablar. Mm, de Datacamp. Eh, ¿Y cuándo te dieron la beca? ¿De las nuevas bequitas de la WITS o estuviste desde antes? Ah, bueno, esas vamos a estar enviando el cronograma esta semanita porque es un cronograma diferente, porque obviamente no van a tener como tantos meses para hacer la carrera de Data Science. Entonces, eh, primero te enviamos un correo, igual vamos a verificar, te escribo por el interno, donde están todos los links al Slack y al WhatsApp. Entonces ahí te metes al grupo de WhatsApp y a ese mismo, a tu correo te va a estar llegando próximamente el cronograma. Entonces, listo, entonces yo te escribo para que te metas al grupito de WhatsApp, que es súper importante, que ahí estamos como mandando muchas cositas. Bueno, entonces ya son las 6:05, 6:06. Ay, no. Bueno, la U. Listo, por acá estoy. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Esta es una introducción a visualización de datos con Seaword, una librería que nos presenta Python para hacer visualizaciones. No sé si algunos, bueno, sé que algunos apenas están iniciando con la beca, no están en el programa, pero antes de esto en Datacam vemos visualización con Matplotlib, que es como una de las librerías bases, y ya después seguimos con Seaword, que nos permite como hacer grafiquitas un poquito más bonitas y con más detalles que Matplotlib. Entonces, para iniciar, quería empezar con esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahí es donde recae la importancia de la visualización. Es más fácil si vemos una gráfica a ver una tabla con un montón de datos. Para nosotros va a ser más fácil identificar si vemos una gráfica de barras, por ejemplo, del extracto de ciertos habitantes de un lugar. Así vemos una tabla con el nombre del habitante más el extracto, ahí como unirlos todos a simple vista será mucho más difícil. Entonces, tener una buena visualización va a decir mucho más y va
a transmitir la información de manera clara y rápida a las personas que están viendo como la presentación o el dashboard o lo que queramos pues como dar como insight en ese momento. Entonces lo que vamos a ver es Seaword, algunos tipos de gráficas, los subplots, estilos y color para las gráficas, y les voy a dejar algunos tips de visualización que he encontrado y recursos adicionales. Entonces, para iniciar, tengo esta frase que es: con la ayuda de un gráfico podemos identificar tendencias, valores atípicos y así asimilar mejor lo que nos quieren decir los datos. Al final se convierten en los elementos propicios para contar historias. Y eso también es en lo que nos debemos centrar cuando estamos construyendo una visualización. No simplemente tengo un montón de datos y esta gráfica queda bien para los datos que tengo, sino cuál es el propósito de esa gráfica, qué quiero decir con ella, qué quiero transmitir. Y ahí también viene como de la mano de otro concepto que es storytelling, que es empezar a contar historias con los datos y que a medida de que vayamos presentando una gráfica podamos transmitir de forma clara eso que encontramos en los datos que tenemos. Entonces, para iniciar, Seaword es una librería basada en Matplotlib, que es la librería principal para visualización de datos en Python. Permite hacer gráficas de alto nivel, un poquito más avanzados. Le podemos mejorar como el tema de color, que también es muy importante cuando queremos hacer una visualización, y cuándo utilizarla. La visualización nos va a ser muy útil cuando queremos hacer análisis de datos, porque como veíamos en la frase anterior, nos va a permitir identificar, por ejemplo, en datos numéricos si hay datos atípicos de una forma visual y mucho más rápida, como si vemos un box plot, más adelante vemos los tipos de gráficos. Si hay un punto muy lejano de los otros puntos que tenemos, de una identificamos que hay algo raro ahí. Mientras que si empezamos a ver una tabla u otro tipo de presentación de la información, es mucho más complicado identificarlo así como a simple vista, sin gastar mucho tiempo en ello. Y también para presentación de resultados. Muchas veces cuando trabajamos en proyectos o si estamos haciendo un proyecto personal que lo queremos subir a algún repositorio, realizamos sea una presentación, un PowerPoint o un dashboard, que es como una agrupación de varias visualizaciones que nos ayudan a contar esa historia con los datos que tenemos. Entonces, una invitación si quieren saber más acerca de la librería, aparte de lo que está en el curso de Datacamp y lo que vamos a ver hoy, es que visiten la librería o la página de la librería oficial, en donde van a poder encontrar como todos esos parámetros, los tipos de gráficas que podemos hacer y todas las modificaciones o cosas que podemos añadir a nuestra gráfica para que se vea mucho mejor. Si tienen algún tipo de pregunta mientras estoy hablando, me pueden interrumpir, como se pueden desmutear y hablar o escribir por el chat. Y acá entonces, de nuevo con los datos curiosos, porque si alguno sabe por qué se llama Seaword. Esto es gracias a un show de televisión que era The West Wing, y el nombre como el protagonista del show es Samuel Norman Seward, y de ahí sale como el nombre de la librería. Entonces, para continuar, veamos los tipos de datos que tenemos, porque para cada tipo de dato hay un tipo de gráfico que le va a quedar mejor. En este caso tenemos datos categóricos que no tienen un orden. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los colores, o pues yo no puedo decir que el amarillo es más que el azul o más que el rojo, dependiendo también como del contexto donde ya los colores se les da un significado, como por ejemplo en un semáforo. Tenemos datos ordenados, y estos tienen dos tipos: ordinal, que es un orden implícito, y cuantitativo, que tienen un orden como los numéricos o los números enteros que están de 1, 2, 3 y así, ya tienen un orden específico. O también, por ejemplo, las tallas de camiseta. Entonces tenemos
que primero va una XS, luego una S, una M, una L, XL, y así, aunque son categóricos como tal o no se representan por números, sino por caracteres, tienen un orden ya definido. También hay datos de dirección y orden, como por ejemplo los secuenciales, que está el numérico, que tienen un valor mínimo y un valor máximo. Los divergentes, que tienen un punto medio. Entonces, en este caso no sería, en el primero podrían ser como los números naturales, que sería de 0 en adelante, y el divergente es que tiene valores tanto negativos como positivos, y en este caso el 0 sería como el punto central. Y un cíclico, que sería, por ejemplo, las horas del día. Entonces, tenemos, si es en un formato hasta 12, tendremos desde las 0 horas hasta las 12 y se vuelve a repetir el ciclo cada día. Y tenemos otros atributos como los espaciales para poder identificar como, o geolocalizar algún dato, y los temporales como las fechas, que nos pueden indicar día, mes y año. Y ya conociendo un poco más de qué tipos de datos son los que existen, ahora pasamos a los tipos de gráficas. Tenemos el scatterplot, que lo que nos ayuda es a poder comparar dos variables numéricas e identificar si hay una relación entre ellas o no. Entonces acá la gráfica podemos ver más o menos una relación lineal entre las dos variables numéricas que estarían en los ejes, y si trazamos una línea pues se va como ajustando a los datos que tenemos. Un line plot también nos va a ayudar a graficar, sea categorías o datos numéricos, y a ver cuáles son esas relaciones de comportamiento a través del tiempo de los datos que tenemos. Y podemos también como comparar dos variables para ver si coinciden en algún punto. El bar plot lo utilizamos principalmente para categorías. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una actividad y tomamos lista de las tallas de camisa, entonces, por ejemplo, la primera sería XS y hay 5 personas. S, 4 personas. Y así, entonces el bar plot sería muy útil para eso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escucho un micrófono encendido. ¿O todo está bien hasta el momento? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, gracias. Bueno, también tenemos un ARA chart, que es similar a un line plot, pero esto también nos va a ayudar como a mirar esas variables, cómo se comportan, cómo están relacionadas. Y el boxplot que les mencionaba ahora, en donde podemos tener un boxplot por cada categoría y ver cómo es la distribución. Entonces ahí podemos identificar cuál es el valor mínimo, el máximo, la mediana y algunos percentiles. Y también, si estamos haciendo como un análisis de datos, identificar cuáles son esos puntos atípicos o que se alejan un poquito de la distribución que están teniendo los datos. Entonces ahora vamos al código. Les voy a compartir por el chat el enlace de un repositorio en GitHub, en donde van a poder encontrar esta presentación, la base de datos que voy a usar, el dataset, para el ejemplo acá en Colab. Y el Colab también está ahí en el repositorio. Si van a seguirme como en este punto, pueden abrir en el enlace del repositorio Google Colab y crear una copia para que no se vaya a editar lo que estoy haciendo en este momento, y ustedes puedan también como hacer sus cambios si así lo quieren. Y si tienen algún error o algún problema, me comentan y aquí lo revisamos.
Entonces, primero para importar las librerías vamos a importar Seaborn y Matplotlib, que igual esta se seguirá utilizando para añadir otras partes a la gráfica, como los títulos, los nombres de los ejes. Por convención, Seaborn se importa como SNS y Matplotlib.plotlib como PLT. Entonces, así es como la forma abreviada más fácil de reconocerlo y siempre lo utilizamos así para poder identificarlos. Entonces, vamos a crear algunos gráficos. Podemos crear gráficos con valores definidos. En este caso sería un scatterplot donde definimos como la X y la Y, dos listas con valores numéricos, y simplemente se llama la librería punto, en este caso es un scatterplot, que es la gráfica que vamos a hacer, y se definen los valores de la X y la Y. Y para poder presentar el gráfico se utiliza PLT de matplotlib.show para que lo podamos como visualizar. Entonces acá vemos que, por ejemplo, en estas dos listas ahí puede haber una relación lineal entre esos dos valores. Otro tipo de gráfico es un complot, que esto lo que nos ayuda es a ver las variables categóricas y hacer un conteo de cuántas hay por cada una. Acá definimos inicialmente una lista con masculino y femenino, y luego se grafica llamando la librería .complot, y entre paréntesis se define cuál va a ser la X, que en este caso sería esa lista que definimos de géneros, y de nuevo el .show para poder visualizarlo. Entonces acá sabemos que hay 4 personas que son de género femenino y 6 que son de género masculino. Y así es mucho más fácil identificarlo que si vemos esta lista y empezamos a contar. Ahora imaginémonos una tabla con 10.000 registros. Es muy difícil, como en algún punto uno llegará a contarlos, pero es mucho más fácil verlos así de forma gráfica. Ahora también podemos crear gráficas a partir de datos de un data frame, y esto es lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo. Y para ello nos vamos a apoyar de la otra librería importante de Python para ciencia de datos, que es Pandas. Entonces importamos la librería de Pandas como PD, que esa también es como la parte, como la convención que se usa para llamar la librería de Pandas. Acá vamos a leer los datos con pandas, entonces pd.read-csv, y entre paréntesis la ubicación del archivo. En este caso les dejé el enlace ya cargado de GitHub para que no lo tengan que subir acá en Google Colab, sino que lo tome directamente desde allá. Y como esto traía una codificación diferente, tuve que definir el parámetro de encoding para que pudiéramos como entender bien los valores que tenían y visualizar las columnas correctamente. Y acá ya ver como las primeras 5 filas de los registros que tenemos. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Me pueden dejar un +1 si todo va bien, si me están siguiendo, si han tenido algún error. Listo, chicos. Entonces ahora hacemos las mismas gráficas que teníamos en la parte superior, pero ya no con datos definidos por listas, sino basándonos en este dataset que hemos cargado previamente. Algo que podemos hacer es definir el tamaño de la figura, porque muchas veces la figura nos va a quedar muy pequeña y el nombre de los ejes va a quedar como uno superpuesto en otro y no se van a entender bien, o van a quedar muy grandes y con mucho espacio. Entonces lo que podemos hacer es con matplotlib plt.figure, vamos entre paréntesis a definir el tamaño de la figura. Config size, le ponemos un igual y acá definimos el ancho y el largo de ese cuadro donde va a ir la gráfica. Volvemos a hacer un complot. En este caso los datos, el parámetro data va a ser igual a los datos
que cargamos acá con pandas. Y la X va a ser la columna country o continent, que sería ese de acá. Entonces, y bueno, al final siempre recuerden colocarle .show para poder visualizar. Entonces, acá vemos cómo están. Vemos que la mayoría de las personas que están en el dataset están ubicadas en Estados Unidos y que ya las otras se reparten como en los otros países o continentes, pero son muy poquitas. Y acá ya va a ser mucho más fácil identificarlo que tenerlo acá y empezar a contar de nuevo cuál es ese país o continente en el que están los jugadores. Este dataset, que se me olvidó contarles de qué era, lo tomé de Kaggle y esto es el registro, es un top, si mal no recuerdo, de los 50 cuentas con más seguidores. Entonces acá vemos que Instagram, su cuenta oficial. Los equipos tan viejos, no funcionan las cosas nuevas. ¿Alguien tiene una pregunta? Listo, creo que se le abrió el micrófono. Entonces, bueno, acá vemos como el top 5 de las cuentas con más usuarios. En Instagram está Instagram, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Lionel Messi y Selena Gómez. Y acá les quería preguntar algo. ¿Qué creen que puedan mejorar de esta gráfica? Se está escuchando entrecortado. No, yo escucho bien. No sé si sería pues una práctica adecuada en la visualización de datos, pero en mi opinión le hace falta visualizar como etiquetas, porque para el primero es más sencillo mirar más o menos a qué valor se acerca, pero para los otros pues no me deja leer bien de qué trata o cuáles son los datos importantes de la gráfica. Exacto, entonces acá también estoy leyendo el chat y esos son aspectos que podemos mejorar. Por ejemplo, los ejes están acá muy divididos, como con un rango muy amplio, entonces es muy difícil y tocaría como con una regla ir y mirar a qué valor pertenece acá en el eje Y. Y también lo que muchos dicen en el chat, que es ordenar la visualización para que sea mucho más fácil identificarlos, porque acá, por ejemplo, estos dos no sé si son iguales o uno es un poquito más grande que el otro. Entonces, lo que hacemos es poder organizarlos. En este caso, utilizamos el parámetro order y lo que hacemos es pasarle también como una lista por el nombre, en este caso, de la variable que estamos utilizando, que es country continent. Entonces lo que hice fue tomar esa columna, hacer un value counts para que pudiera contar cuántos hay por cada uno de los países o continentes y que tomara el index, que en este caso es ese nombre de país o continente. Y ahí ya estaría como un orden de mayor a menor de la cantidad que hay por cada uno. Entonces acá es mucho más fácil y como veíamos acá, España, listo. Entonces acá vemos estos dos y sí son como muy similares, incluso con Canadá. Y ya sabemos que en el top estaría entonces Estados Unidos, luego le sigue India, luego Canadá, y así es mucho más fácil ir identificando por tamaños de las barras. Y luego podríamos añadirle lo que nos comentaban de que acá o tuviese como unas rayitas donde nos pudiéramos guiar mejor por los valores o que acá hubieran más números en el eje para identificarlos mejor. Exacto, un grid. Listo. Entonces, también otra cosa que podemos hacer con Seaword es crear gráficos en donde ya no solo sea una variable, sino como añadir un segundo parámetro o un segundo valor por el color.
En este caso sería por el género. Entonces, ¿qué hacemos? Con un countplot, en el eje X igual seguimos teniendo los países o continentes. Vamos a usar la base, el dataset que importamos en la parte superior, y con este parámetro de hue vamos a definir el género como uno de esos, como los colores que van a tomar las barras y esa división que vamos a tener. Entonces ya tendríamos 2 barras en este caso para masculino y femenino, y así también darnos una idea de los datos que tenemos como en una parte más profunda, y no solamente por continente o por país, sino que ahora además tenemos continente o país y género. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres aparecen más en este top 50 de cuentas de Instagram con más seguidores que los hombres, y en general vemos que en algunos como que las mujeres es mucho mayor. Ahora, para hacer también en un scatterplot podemos hacer algo similar y podemos definir colores para esos valores. Por ejemplo, en este caso, por defecto nos va a traer naranja y azul. Pero si estamos haciendo una visualización o no nos gusta la combinación de estos dos, sino que queremos una diferente, o si es por temas de marca, podemos definirlo. En este caso lo hice con un diccionario, en donde el femenino va a tener el color verde y el masculino el color rojo. Y de nuevo se hace la visualización con scatterplot. Definimos el eje X, que en este caso va a ser los seguidores, en el eje Y el ranking o la posición en la que están esos usuarios del dataset que importamos en el inicio, donde vamos a poder diferenciar por género, y la paleta de colores que vamos a usar con este parámetro de palette que vamos a definir es ese diccionario que definimos previamente, en donde a uno se le asignó el color verde y al otro el color rojo. Y el orden en el que lo vamos a presentar, también podemos como darle un orden específico de cómo quiero que se muestren. Por ejemplo, en este caso, si yo no quiero que la primera barra sea masculino, sino que sea femenino, le puedo dar un orden con este otro parámetro, y acá ya definí como el orden primero femenino y luego masculino. Y así con Punto Show ya poder visualizarlo. Entonces vemos más o menos cómo se comportan el número de seguidores con el ranking, que tiene mucho sentido. O sea, que va a medida de que vaya aumentando, que tenga un menor número en el ranking. Por ejemplo, el de la posición 1 es el que tiene más seguidores, y así sucesivamente. Ahora, otro concepto importante que tenemos para visualización son los subplots, que esto nos va a permitir graficar o hacer varias gráficas como de una sola tanda, y no voy a hacer eso, entonces luego tengo que filtrar el dataset y hacer otra diferente. En este caso, lo que hice fue un subplot en donde pudiéramos hacer 2 gráficas divididas por género. Entonces, en la primera vamos a ver la gráfica solamente para los hombres y en la segunda solamente para mujeres. En esto se usa el redplot, que lo que nos ayuda es a poder graficar datos numéricos haciendo subplot. En este caso la X va a ser el número de seguidores, la Y el ranking, como la gráfica que teníamos en la parte superior. El tipo de gráfico es un scatterplot, y lo definimos como scatter entre comillas, y la columna que va a ser como cada gráfica que va a salir va a ser el género. Entonces acá ya no tenemos todos juntos, porque acá muchas veces no se va a poder visualizar bien y un color va a estar o un dato va a estar encima del otro, y ahí no lo vamos a poder identificar visualmente. Entonces acá ya nos aparecen de forma separada y va a ser más fácil como saber la distribución que tienen tanto para hombres como para mujeres. Otro parámetro que tienen, además de hacerlo por columna, también podemos definir que se haga por filas. Entonces en este caso tenemos 2 columnas, una sola fila,
Y acá lo podemos definir como row, también el género, y ya nos va a sacar dos filas, una sola columna. Y así es como quedaría. Entonces todo depende del espacio, también de la cantidad de gráficas que se quieran hacer para irlo organizando y que se pueda visualizar como de forma adecuada. Y además podemos acá como definirle las columnas. Quiero que sea, en este caso es del género, pero imaginemos que es una talla de camisa. Otra vez con las camisas, entonces XS, S, M, L, son muchas. Y lo que puedo hacer con call-wrap es poder decirle cuántas gráficas quiero que aparezcan. Entonces, en este caso solo quiero que aparezca una sola y ya me pase como una sola columna. Entonces, como solamente tenemos dos, que es masculino y femenino, se va a ver igual a cuando usamos esta de fila de row. Pero acá le puedo definir cuántas gráficas quiero que aparezcan o cuántas columnas quiero que aparezcan. Entonces, si fuera el de camisas y me salen 3 columnas y solamente una fila con 3 gráficas y la otra con 1, pues acá le puedo definir que me salgan solo 2 columnas y ya quedaría como algo de 2x2. También podemos definir el orden con call-order y vemos que al inicio nos salía en orden masculino-femenino y ya acá al definirlo como femenino-masculino se cambia. Y así visualizamos también, dependiendo del orden que queramos, si hay un orden ascendente o descendente en la división que hicimos o si por preferencias queremos pues como organizarlo de forma diferente. Otros atributos que podemos utilizar es el tamaño, el color, el estilo y también la transparencia. Con alfa podemos definir como qué tan fuerte o qué tan claro queremos que se vean las gráficas. Y esto puede ayudar muchas veces a solucionar lo que les mencionaba acá arriba, de si por ejemplo en esta parte tengo muchos puntos rojos, pero los verdes están en la parte de encima, si hay cierta transparencia en el color de los puntos, se van a poder identificar un poquito mejor. Listo. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta o está todo claro? Listo, chicos. Entonces, continuamos. Acá tenemos un line plot, que esta es una línea que nos va a ayudar a hacer también como gráficas y ya no como el scatter plot que solo veíamos punticos, sino que acá se van a unir todos esos puntos para mirar cómo se está comportando los datos. En este caso, con el mismo red plot, vamos a utilizar en el eje X el ranking y en el Y la cantidad de seguidores. Y en kind vamos a definir el tipo de gráfica, como line, con punto show para poder visualizarlo. Entonces acá ya vemos cómo se va trazando la línea entre el ranking y el número de seguidores que van teniendo esas cuentas en Instagram. Acá hay otros parámetros que podemos utilizar, como el estilo. En este caso, el estilo sería el género. ¿Y a qué se refiere con el estilo? Que podamos como poder definirle un estilo diferente, valga la redundancia, a la línea que queremos hacer. Acá de nuevo el cue para el color. Markers, queremos que se vean como los puntos marcados, entonces acá vemos estos puntos y estas como asteriscos en la línea naranja para que se puedan visualizar correctamente y también que se puedan diferenciar uno de otro y no se confundan dónde están ubicados los puntos. En este punto veíamos entonces el red plot
es el que utilizamos para realizar gráficas con datos numéricos. Cuando tenemos datos numéricos y queremos realizar gráficas o subplots, ahora vemos uno nuevo que es el catplot, que eso ya nos va a permitir hacer lo mismo pero con datos categóricos. Entonces acá vamos a hacer, llamar la librería de Seaborn .catplot. En la X va a ir el género, tomado esa columna de la base o del dataset que importamos al inicio. El tipo de gráfico va a ser ese count y el orden va a ser uno que ya definimos, que en este caso es esta lista, primero va a ir femenino y luego masculino. Entonces acá ya vemos por género cuántos mujeres hay en ese ranking y cuántos hombres. También podemos, en este caso, utilizar otro parámetro que es este SI, que no recuerdo muy bien en este momento para qué se utiliza, pero creo que hace como un cálculo con los valores para poder visualizarlo. Bueno, y acá está con el número de seguidores que tienen. Entonces vemos que los seguidores son similares, tanto para mujeres como para hombres. Acá al inicio solamente veíamos el conteo de hombres, cuántos hombres y cuántas mujeres habían. Y ya acá abajo vemos la cantidad de seguidores. Entonces no hay como una gran diferenciación entre estos dos. Listo. Sino que lo que varía es como la cantidad que está en el ranking más no el número de seguidores. Todos tienen como un número de seguidores similares. Entonces, este parámetro de el CI lo que nos dice es como el intervalo de confianza para poder estimar una regresión o un valor que tenemos ahí. Entonces, si le ponemos none, pues no va a tener ese intervalo de confianza. Y si me equivoco, me aclaran por favor acá, que hace mucho no vi este parámetro. Bueno, acá tenemos el famoso Bossplot que venimos mencionando a lo largo de la presentación. De nuevo con el catplot vamos a poder hacer un Bossplot por género para masculino y femenino, y en el eje Y lo que va a ver es la cantidad de seguidores. En el tipo de gráfico va a ser un box, y en el orden va a ser femenino y luego masculino. Entonces acá podemos como visualizar cómo es la distribución y identificar si hay algún dato atípico o si la distribución pues como de ambos está funcionando de forma correcta. Está bien. Y bueno, entonces acá este parámetro es para poder ocultar los datos atípicos que aparecen en la visualización. Ahora acá abajo ya no lo tenemos y le vamos a decir que nos muestre con este wish, que nos muestre desde el 5% de los datos hasta el 95%. Y ahí sí podemos identificar cuáles son los valores atípicos que hay en las gráficas. Entonces, acá con este no veíamos los valores superiores a 350, pero ya casi los podemos visualizar y vemos que hay, por ejemplo, en masculino, alguien que tiene un número de seguidores mayor a los otros que están acá. También podemos hacer un gráfico que se llama point, y esto lo que nos va a ayudar es a graficar y unir como esos puntos también para mirar cómo se han estado comportando. Entonces, esto se usa mucho, por ejemplo, si queremos comparar varios valores o varias categorías en el tiempo, ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo esa categoría. Entonces, en este caso podría ser como el país y el número de habitantes. Entonces, en este año hubo más poquitos que en este otro. Y en este caso, lo que hacemos
acá es con Catplot poder graficar en el X el género, en el Y el número de seguidores, por colores, o como la división que vamos a hacer es que se muestre el país o continente, y el tipo de gráfico va a ser ese point. Ahora lo mostramos con Show para poder visualizarlo, y acá lo que nos hace es presentar. Entonces tenemos los países por masculino y femenino, y vemos que los que están iguales se van a ir como uniendo con estas líneas para poder identificar cómo se comporta uno a diferencia del otro. Y acá tenemos también como otros parámetros que se pueden utilizar, como un join, un estimator, que en este caso es la mediana, un cap size, que puede ser ese tamaño de la letra que queremos usar, y la misma del intervalo de confianza que veíamos en la gráfica anterior. Ahora, la ventaja de Seaborn a comparación de Matplotlib es que nos va a permitir crear muchos estilos y cómo adaptar esos estilos que tenemos a las gráficas y a las necesidades que se van presentando con los datos. Entonces podemos configurar un estilo de figura. En este caso se utiliza sns.set-style, y entre paréntesis colocar el estilo que queremos que se muestre. Entonces en este caso será un white grid, y era lo que nos mencionaban al inicio de es mucho más fácil poder visualizar qué valor tiene una barra si tenemos líneas o un grid que nos permita como guiarnos y saber a qué valor pertenece esa gráfica que tenemos en el eje Y en este caso. Entonces, esta gráfica es exactamente igual a la que tenemos en la parte superior, solo le definimos antes este estilo y ya nos presenta las líneas, y acá va a ser mucho más fácil como decir este punto a qué valor pertenece. Así lo miramos desde esta parte de acá, que puede ser un poquito más complejo si tenemos muchos valores o un rango más amplio en el eje Y. Hay otros estilos, ahí también en la página oficial de la librería van a poder encontrar todos los estilos que están disponibles en Seaborn y jugar pues de acuerdo como a los colores y al tipo o al modo que le quieran dar a la presentación. También hay paletas de colores, hay unas que ya están definidas o nosotros también podemos crear nuestras propias paletas. Estas son como algunas de las que trae ya Seaborn por defecto. Entonces acá están como cómo es el rango y cómo los podemos ir viendo. Para poder definir la paleta de colores de la gráfica se utiliza sns.set-palette y entre paréntesis el nombre pues como de la paleta que le queremos asignar. Entonces acá está RDBU, que es este primero. Entonces vemos que se va desde un rojo oscuro hasta aclarándose, llega al punto medio que es un blanco y ya empieza a tornarse azul. Entonces acá vemos que antes aparecían las gráficas o en azul, que es como el color por defecto que tiene la librería, o cuando teníamos más de 2 valores, azul y naranja. Ya en este caso se cambió y ya se va tornando de un rojo a un rojo más claro para que siga la paleta de colores que está acá en la parte superior. Así como hay colores, en este caso que se van como degradando y luego llegan a un color diferente o a su opuesto, en este caso tienen las paletas secuenciales, que son paletas de un solo color pero con diferentes tonalidades. Entonces en este caso tenemos de gris, que va desde blanco hasta un gris más claro y se va tornando negro al final, y así se componen como las otras paletas, desde un rosa o un morado claro hasta ya un rojo fuerte. Y esto también depende pues como de los gustos que tenga cada uno al elegir la paleta de colores y que se puedan diferenciar, porque si tenemos barras con diferentes categorías que queremos diferenciarlas a simple vista, puede que una paleta de colores secuenciales no sea la mejor opción, porque a veces, por ejemplo, estos dos los podremos confundir fácilmente.
Entonces acá de nuevo, utilizar el set-palette con el nombre de la paleta, que en este caso es blues, y se van a ver como los azules, cómo se van comportando. Y acá, como les decía, también podemos crear nuestra propia paleta de colores. Podemos crearla a partir del nombre del color. Ya en la librería, la documentación de la librería, van a poder encontrar cuáles son esos nombres que ya están definidos, o también pasarles el color que se usa normalmente como en HTML para poder visualizar. Entonces en este caso les definí que la paleta fuera roja y verde, y acá ya vemos cómo va quedando en la gráfica. Si quieren hacer como varias gráficas en el notebook y cambiarles el estilo a cada una, que cada una tenga como un estilo independiente, van a tener que hacer el proceso de set palette o set style siempre que lo hagan, porque si ven en la parte superior habíamos definido como el grid de la gráfica, y esto me está quedando en todas las gráficas posteriores después de definir. Entonces, si sigo haciendo más gráficas, me van a aparecer, por ejemplo, con estos dos colores que ya definí acá la paleta. Y acá, como les mencionaba, también le podemos pasar el código del color y ahí nos va a aparecer con los colores que queremos. También podemos modificar la escala. En este caso hay como varias escalas definidas para las gráficas. Acá se puede cambiar con sns.set-context y le pasamos la escala que queremos. Entonces acá podemos como visualizarlo mejor, se ve un poco más grande y a comparación de este de acá. Y eso también nos ayuda a poder como identificar mucho más fácil y no esforzarnos tanto para saber qué números hay en esta parte. Algo importante que creo que Lina nos había comentado era los labels de los datos, y es siempre un dato para poder que alguien lo entienda a simple vista y que nosotros no tengamos que explicarlo. Una gráfica debe tener como su título y el nombre de los ejes, que así es mucho más claro, porque si solamente nos presentan un cuadro sin estas de acá, pues no tenemos ni idea de qué se está graficando, solo vemos que es un scatter plot, que su distribución es más o menos así, pero no sabemos qué se está comparando. Entonces es importante que todos los gráficos que hagamos tengan títulos y nombres de ejes. Acá hicimos una gráfica que sería la de columna, cada uno para femenino y otro para masculino, del ranking versus el número de seguidores. Entonces lo que hacemos es nombrar esa gráfica o asignárselo a una variable, y ya esa variable es a la que le vamos a hacer las configuraciones. En este caso es G, la que contiene la gráfica, y lo que hacemos es .fig, .subtitle, y le colocamos entre paréntesis el nombre que le queremos dar a todo el gráfico. En este caso va a ser géneros, que también es un nombre muy genérico y no puede decir mucho, pero nos ayuda como a dar un vistazo general de qué vamos a ver en esas subplots que vamos a graficar. Y luego, para ponerle a cada uno de los subplots, podemos utilizar G, que es la variable a la que le asignamos la gráfica, .set-titles, y ahí definir como un esquema o crear un molde para que se vayan colocando los nombres de las gráficas. Entonces, en este caso sería this is y el column name, que en este caso sería F y M. Y ahí vemos que se cambia como para los dos, y ya tendríamos el nombre general para todos los gráficos y un nombre para cada una de las columnas. También podemos cambiarle los nombres a los ejes, en este caso utilizando g.set y entre paréntesis el x-label y el y-label. Entonces acá sería en el x el género, que sería para masculino y femenino, y en el y la cantidad, que sería ese count que estamos graficando.
Entonces, por ejemplo, acá vemos un claro ejemplo de lo que no debemos hacer en una gráfica, en una visualización. Acá todo mal con esta gráfica porque no tenemos un título general de lo que queremos ver. Acá no se logra diferenciar bien como a qué categoría pertenece cada uno. La escala tiene rangos muy amplios, entonces tampoco nos va a permitir como saber a qué valor pertenece esto, están en desorden. Entonces es un claro ejemplo del tipo de gráficas que debemos evitar y que con todos esos parámetros que estamos viendo o esas modificaciones de estilo, de color, nos van a ayudar a que se vea más presentable. Entonces acá lo que podemos hacer también cuando los ejes o los nombres se ven así es rotarlos un poquito. Entonces para ello utilizamos Matplotlib, que sería plt.xtics y entre paréntesis la rotación, en este caso de 90 grados, y ya se va a visualizar y es mucho más fácil entender, así nos toque girarnos un poquito para leer qué dice, que ver algo así que no se entiende absolutamente nada. También lo podríamos ir jugando y de pronto no a 90 sino a 45, o cómo facilita la vista de los ejes sin que tengamos que torcer la cabeza para visualizarlos, pero que se puedan entender y sean claros. Entonces acá ya como recapitulando, o bueno, si tienen preguntas antes de que recapitulemos, o si todo está claro me ponen un +1. Exacto, también como dice Andrés, podemos cambiar los ejes y que el Y sea los países para que sea mucho más fácil visualizar los nombres, y la X la cantidad, que ahí sí tendría mucho más sentido y poder visualizar bien la gráfica. Listo, entonces para recapitular, para importar las librerías, las principales serían Seaboard y seguimos de la mano con Matplotlib porque nos va a ayudar a hacer otras configuraciones y que sea mucho más clara la visualización. Para mostrar las gráficas, siempre utilizar plt.show. Y acá el recordéis de para gráficas que sean de relación numérica, de variables numéricas, utilizamos sns.redplot y para categóricas sns.catplot. Algunos parámetros que vimos es como el color, los subplots que los podemos ver por filas o por columnas, los estilos los podemos modificar con set-style para fondo, palette para la paleta de colores y context para las escalas de las gráficas. También podemos colocar títulos. Para la gráfica en general sería la variable a la que se le asignó la gráfica, .fig.subtitle, y ahí colocar el nombre. Y para las figuras, para las gráficas individuales, el g.setTitle. Los ejes también los podemos modificar utilizando g.set y entre paréntesis el x-label, el y-label, y la rotación de los ejes con x-ticks o y-ticks e indicarle la rotación, cuántos grados quiero que se rote para poder visualizarlos mucho mejor. Entonces eso es como una iniciación o una introducción a Seaboard que quería darles el día de hoy. Así que bienvenidos al mundo de la visualización. Esto es nada comparado con todo lo que hay por ver de visualización de datos, teoría del color, cómo organizarlos. Y ya para ir finalizando, les quiero dar algunos tips y algunos recursos que me han servido para hacer dashboard y gráficas para presentaciones. Entonces, algunos tips. Hay atributos de atención que van a tener las gráficas. Entonces, fijarnos, por ejemplo, en la gráfica en donde les preguntaba cómo se podría mejorar, que muchos dijeron organizarla de mayor a menor. Esos son atributos de atención. Es mucho más fácil para nosotros ver algo que está ordenado a ver algo que está
desordenado como veíamos la gráfica inicialmente. Entonces tenemos atributos como la longitud, la orientación, la forma. Si tenemos muchos puntos y una estrella, la estrella se va a identificar mucho más fácil porque es como la única que hay. También la posición, que unos si están ordenados, entonces vamos a ver cuál está más alto que los otros. El resalto, si queremos, por ejemplo, en un scatterplot encontramos un dato que nos pareció muy curioso y eso es en lo que nos queremos enfocar en la presentación. Entonces, lo que podemos hacer es resaltar únicamente ese punto y que, por ejemplo, los otros puntos sean gris y ese rojo. Entonces, la persona que va a ver la visualización de una se va a enfocar en ese punto rojo o de ese punto que tiene un color más fuerte que los demás. El color también entra ahí y hace parte muy importante. El grosor, el tamaño, el encerrar o agrupar, la intensidad de los colores también y la inclinación. Por ahí también les dejo en la presentación como este cuadrito que es muy útil para saber como qué quiero visualizar, entonces qué tipo de gráfico quiero que pueda utilizar para poder visualizar eso que vamos a presentar. Ahora un dashboard. Acá lo que vimos fueron gráficas individuales. Un dashboard ya es como un conjunto de gráficas, como lo vemos acá en la parte derecha, que me van a ayudar a contar esa historia al cliente. Entonces, como algunos tips que he visto en cursos de visualización, es que para hacer un dashboard podemos hacer al inicio un vistazo general. Entonces, por ejemplo, las ventas del cliente, cómo se comportaron las ventas del cliente durante todo el año. Luego, hacer un zoom y filtros. Entonces, después, como en la parte inferior o en la parte del centro del dashboard, poder presentar, por ejemplo, listo, ya sé más o menos cómo fueron las ventas del cliente anualmente, pero quiero saber en el aniversario del almacén cómo nos fue, porque hicimos muchos descuentos y pensamos pues como que los descuentos nos iban a traer mucho más ventas. Entonces ahí se hace el filtro o ese zoom a esa parte en específica del tiempo para mirar como otros insights de los datos. Y ya en la parte de abajo es como detalles bajo demanda, me pidieron algo específico que quieren ver del 27 de abril, las ventas de ese día cómo fueron. Entonces ya esos son como cositas más micro, pero entonces en general el dashboard va como de lo más macro a lo micro, de lo mayor a menor, y así es mucho más fácil para la persona que va a estar como viendo y explorando los datos que están ahí. Algunos recursos que pueden utilizar: está este paper de buenas prácticas, se los recomiendo, ahí les dejo el enlace en la presentación. Acá está, por ejemplo, lo que les mencionaba de resaltar. Por ejemplo, si solamente queremos resaltar esta línea que está en azul, entonces los otros los podemos poner de un color más claro. También, por ejemplo, esta no se va a visualizar muy bien o no podemos como diferenciar cuál es o cómo se está comportando la gráfica, es muy complejo. Entonces los invito a que lo lean porque tienen muchos tips que uno cuando los ve dice, pues claro, es obvio, pero cuando uno está haciendo visualizaciones no se da cuenta de eso. También están estos dos de colores. Acá les dejo un enlace en la parte superior que es de Adobe y pueden mirar y jugar con las paletas de colores. Por ejemplo, si a alguien le interesa la teoría del color, hay paletas de colores monocromáticas, de los opuestos, las triadas. Entonces, esta es una herramienta muy buena para poder ver cuáles son los códigos de esos colores que nos puedan servir a crear una visualización más bonita. También les dejo en Medium, que es como una guía de todas las paletas de colores que están definidas en Seaborn. Y de código de colores HTML, por si quieren crear su propia paleta de colores. Acá también algunas de las librerías, les recomiendo mucho
que cuando vean Matplotlib, Seaborn, sigan con Plotlib porque esta ayuda a crear gráficas interactivas y de un nivel superior a las que podemos crear con esta librería que acabamos de ver, y además hacer dashboard y se integra con Dash. Algunos tips de gráficas: estas 2 páginas son muy buenas y te dan una guía de qué tipo de gráfica debes tú utilizar, y además te presentan una parte del código en Python de cómo lo puedes hacer, qué parámetros utilizan y cómo puedes modificarlos. Y acá, haciendo publicidad no paga, tengo un blog en Medium en donde junto con Kate, otra chica de la comunidad, escribimos acerca de visualización de datos con Python, y ahí van a poder encontrar visualización o cómo hacer diferentes gráficas con Matplotlib, con Seaborn y con Plotlib. Y otras herramientas que también son útiles si les interesa todo este cuento de visualización, de crear tableros, son herramientas como Power BI y Tableau, que son mucho más fáciles de manejar y nos permiten hacer cosas más bonitas visualmente. Entonces los invito también a que los revisen. En Datacam hay 2 cursos introductorios muy buenos para ambas herramientas, por si los quieren ver por ahí. Y ya eso sería como todo lo que les tengo acá para presentarles. Si tienen dudas, sugerencias, alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o escribir por el chat. No, todos estamos maravillados con todos los recursos que nos mandaste o nos estabas mostrando, Lau. Súper valioso, muchísimas gracias. Todos te están agradeciendo mucho por los tips y los recursos, y que muy chévere la librería, dice Gaby. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Lina. Sí, por acá les voy a compartir que me dijeron que no les abría el collab en GitHub, entonces les comparto el enlace por si acaso. Porque como es de visualizaciones, no carga bien. Entonces de pronto ahí con el enlace de collab, recuerden por favor crear una copia para que les quede también en su drive y puedan como jugar con ello y hacer más visualizaciones. Y de hecho, si hacen visualizaciones diferentes con ese dataset y juegan con los parámetros que vimos, como la paleta de colores, el estilo, nos pueden compartir como todas las gráficas que vayan haciendo. Por favor, la chica que me dijo que no estaba agregado al grupo de WhatsApp, Camila Ramírez, si me puede, por favor, dar su correo por el chat. Para poderle mandar. Listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No sé, Lau, si quieres decir algo más, o ya nos vemos hasta la próxima, el sábado que vamos